Bueno, algunos conceptos generales para el abordaje y la exploración de la columna vertebral. Bueno, más que nada son cosas que me interesan a mí que hagamos dentro de la exploración y objetivos a los cuales tendríamos que lograr. Que lo primero es lograr el diagnóstico estructural. El diagnóstico estructural es en el fondo tratar de saber cuáles son las estructuras del paciente que están alteradas y en base a ese diagnóstico estructural después plantear el tratamiento más apropiado acorde a la evaluación específica y a los hallazgos objetivamente verificables en la evaluación y a la necesidad funcional del paciente individual, ¿ya? Obviamente aquí me salté un montón de otras cosas, por ejemplo el diagnóstico funcional, bla 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 bla, pero es porque para mí es un objetivo como de la asignatura. ¿Qué quiere decir eso? Que hagamos el diagnóstico estructural y después tú puedes hacer un diagnóstico funcional en base al método que te parezca más cómodo, una libertad que tiene cada uno hasta cierto punto, de que hagas cosas coherentes. Pero como base es que tienen que tener el diagnóstico estructural, o sea, tienes que saber dónde está el problema del paciente. ¿Por qué? Porque sin eso no puedes hacerle nada. Si tú no sospechas qué es lo que el paciente le genera el problema, no puedes sacar conclusiones positivas después, ¿no es cierto? Y recién ahí podemos plantear un tipo de tratamiento. Entonces, algunas pautas para basarse en eso. El paciente se llega quejando de algo, o sea, tiene un problema. Hay que hacer un estudio detallado del dolor y de la historia del dolor. Hay que tomar en cuenta los elementos funcionales, la historia médica y social del paciente. Y además hay que tomar en cuenta los objetivos del paciente y del tratante, ¿ya? Cuáles son mis objetivos con el paciente y cuáles son los objetivos del paciente y tratar de lograr un consenso aproximado entre uno y otro. Y hay que hacer un examen neuroortopédico y físico que se tiene que basar en inspección, movimiento, la evaluación sensorio-motriz, evaluación de las extremidades, ¿ya? Del largo de las extremidades también, y evaluar siempre patología siniestra. Patología siniestra es las famosas red flags, ya en el fondo casos en los cuales el paciente puede tener un problema distinto a un trastorno estructural que sea musculoesquelético o que sea un trastorno musculoesquelético grave que podría requerir, ¿no es cierto?, que el paciente se derive a otro profesional para que lo traten de forma inmediata por una urgencia, ¿ya? Por ejemplo, que el paciente pueda tener un dolor de espalda y eso se da a un problema renal, a un problema en el riñón, o que el paciente tenga un dolor de tórax y sea no un dolor de espalda, sino que sea un infarto, que el paciente esté cursando con un síndrome de Caudequina o una neurocompresión que necesita una cirugía inmediata, o patologías que podrían simular dolor de espalda de manera menos, menos clara, digamos, pero más compleja, como podría ser, por ejemplo, un tumor u otro tipo de cuadro. ¿Ya? Esos red flags, en el fondo, significa que son banderas rojas que nosotros tenemos que alertar que se debe a una condición de cuidado mayor y que no ameritan tratamiento propiamente, digamos, conservador. Entonces, dentro del proceso de examinación hay que observar al paciente, hay que mirarlo, hay que palparlo, sentir al paciente, hay que realizar pruebas de movimiento, que son las pruebas de movilidad, la evaluación de la función muscular, realizar test de provocación, buscar el dolor hasta encontrar qué lo provoca y evaluar también los estudios diagnósticos que traiga adjuntos, que son ver los exámenes, la imagenología, etc. Bien, esto es básicamente que esta es la aproximación que se utiliza en base a la Asociación Médica Americana, que es mirar, sentir y mover para evaluar al paciente de manera tradicional, que es también parte de lo que hacemos en terapia manual. En la palpación tenemos dos tipos de palpaciones, una palpación que se llama palpación estática y una palpación que se llama palpación dinámica. La palpación estática es en la cual el paciente no se mueve y nosotros observamos qué es lo que sucede con los tejidos. O sea, palpamos los tejidos para ver qué es lo que le está sucediendo a los tejidos, ¿ya? Y en la palpación dinámica introducimos movimiento específico al segmento de manera pasiva o activa para localizar restricciones tridimensionales del movimiento en el espacio y considerar también los tejidos de forma asociada, de tal manera que eso nos dé una idea más clara de lo que ocurre con el tejido, ¿ya? Entonces, también esta palpación dinámica se denomina palpación por movimiento. Y hay que hacer la palpación por movimiento también. O sea, voy a palpar la espalda, voy a palpar el brazo y palpo el brazo, busco, reviso los tejidos, veo si le duele un tendón, palpo los nervios, evalúo vasos sanguíneos,
textura de la piel, tensión de la fascia, palpo estructuras óseas, estructura articular, y después muevo y sigo palpando para ver cómo se sienten al movimiento, si el movimiento es normal, si está interferido o si encuentro alguna restricción en el movimiento. Los movimientos activos y pasivos se utilizan también para determinar disfunciones regionales, que pueden ser locales o regionales también, y en suma a la evaluación típica del carácter cuantitativo, que es la goniometría, se evalúa además la calidad de movimiento y la restricción específica, y en particular el Enfield, ¿sí? O sea, la goniometría es una evaluación que nos permite saber cuánto mueve el paciente cuantitativamente en términos globales, pero además evaluamos la calidad del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mueva yo sienta, por ejemplo, que no hay crujidos, que el movimiento se da de forma fluida, no es con una rigidez para poder lograr el movimiento. En ese sentido busco las restricciones específicas que provoca que el movimiento no ocurra de la forma que debería ocurrir, aun cuando puede ser el rango normal, ¿no es cierto? O sea, el rango puede ser normal, pero para lograr ese rango quizá el paciente tiene que hacerlo con compensaciones, o hay crujidos en el camino, o le cuesta hacerlo, puedo sentir algún tipo de cosa, ¿no es cierto?, en la articulación que me llame la atención, y dentro del movimiento y al final del movimiento voy a tener también esa sensación que puede ser el Enfield, y que me dice cuál es el tacto articular que caracteriza la restricción articular o el término del movimiento. Y en la evaluación también tenemos que considerar la longitud muscular y la fuerza. Hay que recordar siempre que un músculo que está acortado no necesariamente va a ser fuerte ni débil, o sea, puede tener un músculo que está acortado tenso o acortado débil, ¿sí?, o inhibido. Y puede ocurrir el inverso, un músculo que está elongado y que está fuerte, o que está elongado y que está inhibido, puede ser cualquiera de las variantes. Determinar las características de las estructuras miofaciales, la rigidez, la resistencia al movimiento activo, los patrones de activación y otras desviaciones respecto a lo normal. También evaluar los puntos gatillo o puntos tensos, que podrían ser los tender points, relacionados con la fibromialgia o con los síndromes miofaciales también. Y evaluar los puntos, los tender points que no son relacionados con la fibromialgia, de acuerdo a lo escrito por Jones. O sea, aquí básicamente, fíjense, aquí una diferencia de denominación se refiere a puntos que pueden estar relacionados con fibromialgia y puntos que pueden estar no relacionados con fibromialgia. Ya cuando no están relacionados con fibromialgia hay que tener ojo, porque puede tratarse de los síndromes miofaciales, y eso dan cuadro de dolor referido, y hay que hacer también una evaluación un poco más extensa del paciente para determinar si realmente se trata de fibromialgia, si es que el dolor es de causa muscular o es por otra causa, ¿ya? Porque también puede simular, y normalmente la fibromialgia se diagnostica como un proceso de descarte. O sea, el paciente tiene que cumplir criterios, pero además tiene que descartar que no tenga otras patologías. Eso es lo importante. Los test específicos de provocación nos indican también si una determinada técnica podría o no estar indicada y si el tratamiento es o no el más adecuado. Entonces tú, antes de hacer cualquier técnica que haces un test de provocación o una preparación para la técnica, y tú ves si el paciente la va a tolerar o no la va a tolerar. O sea, antes de moverlo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en tensión en el rango previo, y si eso, por ejemplo, le duele o le genera una molestia o algo, no sigo. ¿Se entiende, no? Y por otro lado, eso también me ayuda a saber si es que, digamos, por un lado si la técnica es adecuada, pero también me ayuda a saber si la condición del paciente es la que yo pienso que debería ser, ¿sí? Y me ayuda a diagnosticar la disfunción del tejido del paciente. Estoy estirando el codo, el paciente dice, ¿sabes qué? No, me duele. ¿Voy a hacerle una técnica para aumentar la extensión del codo? No lo voy a hacer, porque ya llegué al nivel de tensión, hice la provocación, y eso, el paciente me está avisando que hay un problema ahí. Puede ser una fractura, puede ser que el codo esté subiendo un proceso inflamatorio, el paciente tiene una respuesta muscular exacerbada, entonces cuando lo trate de seguir moviendo, ¿qué va a hacer? Se va a resistir, y eso le puede provocar otra lesión o le puede quedar doliendo más, ¿se entiende, no? Entonces tengo que hacer siempre, antes de cualquier técnica y dentro de cualquier evaluación, test de provocación. También tengo que observar. Normalmente tenemos dos observaciones generales. Una que es la observación gruesa, y otra que es la observación regional, que puede ser segmentaria, regional o facetaria o segmentaria, ¿ya? Esta evaluación, ¿cuál es la diferencia? La gruesa es cuánto se mueve el paciente en términos generales. Llevándolo a la columna, es que si
tú le pides al paciente que haga un movimiento como la flexión de columna, tú ves toda la columna y ves cuánto flexiona la columna. Y la regional, tú analizas por nivel. Entonces veo, por ejemplo, si L2 con L3 se mueven o no se mueven. O la columna lumbar se mueve por sí sola. ¿Se entiende? Porque puede ser que el paciente haga esto y se toque la punta de los pies, pero haya un segmento de la columna que se mueve mucho y otro que se mueve un poco. Entonces tengo que diferenciar entre distintas cantidades y por eso tengo que hacerlo generalizado y lo tengo que hacer también pormenorizado. ¿Sí? Y eso lo hago de forma segmentaria. O sea, a veces hay que hacerlo segmento por segmento, estoy revisando nivel por nivel dónde están las alteraciones y qué es lo que está aumentado o lo que está disminuido. Y en la evaluación estructural, músculo-esquelética, que es lo que habíamos dicho, la primera parte era la evaluación estructural. En la evaluación estructural vamos a ocupar entonces la palpación estática y dinámica, los test de movimiento cuantitativos y cualitativos, mover, la evaluación funcional y miofacial, estiramiento de los músculos, tipo de fibra, estructuras miofaciales, examinación de los puntos de dolor, ¿no es cierto?, desbalances musculares, test provocativo específico y estudio adjunto. ¿Sí? Aquí obviamente también podemos agregar, por ejemplo, evaluaciones dependiendo de otro sistema, otro método de tratamiento. Por ejemplo, podríamos hacer evaluaciones neurales, pruebas especiales. De hecho, está incluido dentro de los test provocativos, en el fondo. ¿Ya? Puedo diferenciar entre desgarros y, según Ciriac, ¿no es cierto?, evaluación del tejido inerte y tejido contráctil. Puedo hacer pruebas especiales para evaluar que no haya alguna lesión particular, etc. ¿Ya? Después de eso, revisar los estudios adjuntos y evaluar los objetivos en relación al diagnóstico específico. Después de que tengo eso, llego a un diagnóstico de nivel estructural, orgánico. Por ejemplo, síndrome de dolor facetario. Problema de la faceta izquierda de L4. ¿Se entiende, no? Eso es nivel estructural. O sea, estructuralmente yo encontré que el problema de eso puede estar asociado a otras cosas a nivel estructural. Por ejemplo, dolor facetario de L4 asociado a puntos gatillo y dolor miofacial izquierdo. ¿Se entiende, no? O sea, y especifica ahí, del romboide, del tanto, etc. A nivel funcional, ¿cuál es la disfunción? La disfunción es que la faceta está con un problema de movilidad, ¿no es cierto? O un problema de hipercompresión debido a un problema postural. Eso podría ser un diagnóstico disfuncional. Paciente con hiperlordosis, ¿no es cierto? Y una facilitación de la inclinación izquierda produce compresión facetaria izquierda en una columna relativamente rígida con dificultad para adquirir posiciones de flexión. Además de que el sobreesfuerzo muscular le facilita el trastorno doloroso. Es un ejemplo. Y obviamente hay que establecer también el nivel de percepción del paciente y el comportamiento que tiene el paciente a nivel del dolor. Es un paciente hiperreactivo, quiere decir que el paciente con pequeños dolores, entre comillas, genera grandes respuestas. ¿Qué tanto afecta al paciente? ¿Se ve afectado por el dolor? Por ejemplo, el paciente se encuentra en una situación en la cual no puede trabajar a causa del dolor, o se encuentra deprimido y estresado a causa del dolor, y si eso influye o no influye en el cuadro que tiene. ¿Ya? Por eso tiene que ver con la percepción del dolor, porque hay personas que a veces, ¿sabes qué? Me duele acá en la espalda horrible, anoche no dormí nada, pero hoy día estoy jugando a la pelota y me sigue doliendo igual. Y tú lo ves y está feliz, ¿se entiende, no? Y le preguntas a EVA y te dice va a 10. Entonces tienes que consignar también el estado general del paciente y el comportamiento que tiene en base a su dolor. Eso es importante. El paciente realiza sus actividades de forma normal, pero con dolor de alta intensidad y se observa en buenas condiciones generales y de buen ánimo. ¿Se entiende, no? EVA 10. Puede ser. Y otro paciente no, pues paciente deprimido, no dormido durante la noche, ha abandonado sus prácticas deportivas y tiene problemas en el trabajo y a nivel familiar, EVA 2. ¿Se entiende, no? Pueden tener varias circunstancias ahí. O sea, cuantitativamente el paciente te dice cuánto le duele, pero funcionalmente el comportamiento del dolor nos habla de una dimensión social. Por eso es que, sobre todo en lo que es evaluación del dolor de espalda y en otras escalas también,
y en otras zonas del cuerpo, cuando nosotros evaluamos el dolor hay que hacer una evaluación integrada del dolor, que está más abocada a la funcionalidad y por lo general para eso utilizamos cuestionarios. Cuestionarios de dolor. Los cuestionarios de dolor te hacen entender cuál es el impacto del dolor en la persona y de qué manera está limitada y de esa manera establecer la restricción de la funcionalidad y de la participación social, que es lo que finalmente te permite dar un pronóstico más certero de cómo va a estar el paciente. O sea, eso está más relacionado con el pronóstico que le va. ¿Ya? El pronóstico del paciente tiene más que ver con otros factores que directamente si le duele 10 o 2, porque un día le puede doler 10 y el otro día le puede doler 2, ¿sí o no? Muy variable. La funcionalidad es la que te importa. Y también cuánto tiempo se altera esa funcionalidad. Entonces esos test como el test de Owen Street, el test de Roland Morris, el Neck Disability Index, hay un montón de cuestionarios, baterías de test que tú lo utilizas con el paciente y te dan una idea mucho más clara del dolor. En la palpación vamos a realizarla por distintos niveles de tejido. Primero, por ejemplo, palpar superficialmente la piel, después palpar la fascia, después los músculos, después palpar los nervios. Por lo tanto, la tensión a nivel de la palpación tiene que ser distinta y tiene que jugar un rol integrativo en la evaluación musculoesquelética y funcional. Entonces hay que tener habilidades para detectar la textura anormal de los tejidos. Y la única forma de lograr esas habilidades es palpando mucho, ¿sí o no? O sea, hay que practicar la palpación constantemente y tener confianza, ¿no es cierto?, en las habilidades que tienes para poder hacerla efectiva. Nos permite determinar asimetrías posicionales, visuales y táctiles, detectar diferencias de movimiento en los rangos, en la calidad del movimiento durante el rango y en la sensación final o el endfield, sentir la posición del espacio del paciente y el examinador, y hay que tener habilidades para detectar los cambios en los hallazgos de la palpación cuando existe o cuando mejora, o si no mejora y ocurre lo contrario. Algunas de las cosas que podemos palpar según Griemann son la piel, que puede ser densidad, humedad, temperatura, suavidad, tejido subcutáneo, densidad, facilidad de desplazamiento, compresibilidad, fascia profunda, suavidad, firmeza, continuidad, evaluación del músculo, el tono muscular, dirección de las fibras musculares, las uniones miotendinosas, los tendones, los ligamentos, las cápsulas, la articulación, el hueso, entre otros. Aquí falta, por ejemplo, el nervio. Podríamos buscar un montón de tejidos anexos que hay que palparlo y se tiene que hacer una palpación específica, ¿no es cierto? También recordar palpar los volúmenes musculares, que esto es más o menos la estructura de los tender points, los puntos, algunos le llaman también tiger points, pero no es lo mismo un tender point con tiger point. La textura del músculo, ¿no es cierto? Ver qué ocurre cuando lo presiono, si el dolor cede o aumenta, si es un músculo o no es un músculo, qué es lo que produce los aumentos de volumen. Y hay distintos tipos de palpaciones. Lo ideal es que las palpaciones sean profundas, firmes, como este tipo de palpación, ¿no es cierto?, de apoyo de dos dedos. Con movimiento podemos también realizar pinzado y rodado para separar, ¿no es cierto?, la piel del resto del tejido, y eso es una evaluación más cutánea y subcutánea, como el rolling. Esto es lo mismo, pero en el fondo ahí solamente movilizamos hacia arriba. Podemos también avanzar con la piel. El rolling nos sirve a nosotros para determinar las dermalgias. ¿Qué es una dermalgia? Dolor de la piel, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué importancia tienen las dermalgias? Las dermalgias tienen importancia porque las dermalgias son la expresión de una sensibilización cutánea. Quiere decir que la piel está sensible al dolor y eso se debe a una facilitación a nivel del ganglio de la raíz dorsal del segmento del nivel de la inervación. O sea, si tú tienes un nervio que está con su función alterada, a la persona le va a doler la piel de la zona del dermatoma de ese nervio. Por lo tanto, la forma de evaluar el dermatoma desde el punto de vista cutáneo y sensitivo es con la técnica de rolling. ¿Se entiende, no? En el caso, por ejemplo, de la espalda, nosotros evaluamos el rolling en dirección a los segmentos vertebrales. Mientras el paciente más añoso es, más vamos hacia caudal, ¿ya? Si el paciente es más joven, lo hacemos casi paralelo, porque los niveles vertebrales están muy asociados con los niveles de la columna. O sea, si tú palpas al lado de T10, más o menos estás palpando la inervación del dermatoma de T10, y ahí te vas por al lado haciendo el dermatoma de T10 con un rolling. De esa manera determina si existe o no existe dermalgia. Si existe dermalgia, es probable que se deba a que hay un segmento con una facilitación neurológica para la sensibilidad dolorosa cutánea de ese nivel, y por lo tanto ese segmento está alterado. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Perfecto.
Hay que tener un soporte psicosocial en la evaluación del paciente para considerar el dolor, porque hay pacientes que tienen depresión y ansiedad, muy difícil de manejar en algunos pacientes, situaciones muy complejas, ¿ya? Pacientes que se pueden colocar a llorar en la consulta, pacientes que pueden tener actuaciones erráticas, ¿no es cierto? Pueden darse un montón de alcances en este aspecto. Eso va a estar relacionado con el dolor. En términos de la medicina manual, nosotros podemos también considerar los desbalances musculares, la hipomovilidad, la hipermovilidad, la inestabilidad, los puntos gatillos, y a nivel funcional, la relación también que existe entre esto y los diagnósticos orgánicos, estructurales. Puede haber, por ejemplo, una osteoporosis, una espondilosis, una espondilolistesis, una estenosis espinal, y eso también va a influir, ¿no es cierto?, en toda nuestra actuación, en los aspectos que vamos a evaluar, que vamos a considerar en respecto al tratamiento. Y en el manejo y la creación del plan de tratamiento hay que tener un plan que sea comprensible, ¿no es cierto?, que sea fácil de llevar, que sea entendible, que tenga sentido. Hay que tener objetivos funcionales que sean importantes, que tengan relevancia. Hay que hacer evaluaciones y reevaluaciones periódicas y apropiadas a los parámetros de monitorización del progreso. O sea, hay que ir evaluando constantemente cómo avanza el paciente, porque a veces esto es como ensayo-error. Tú vas probando y le sirve, no le sirve, y un día que le sirve, otro día que no le sirve. Y también se pueden sumar otras condicionantes. En la medicina manual también podemos trabajar a distintos niveles y utilizar distintos tipos de tratamiento. Por ejemplo, bueno, esto según Dvorak, que es el autor que estamos hablando acá, que es un osteópata, él dice que la medicina occidental, del punto de vista ortodoxo, ¿no es cierto?, quiere decir la medicina clásica, médicos, se basa mucho en el aspecto estructural. O sea, la mayoría de los diagnósticos médicos son diagnósticos estructurales: tendinitis, tendinosis, discopatía, raquistenosis, síndrome facetario. Ese es el diagnóstico estructural, el principal enfoque de la medicina clásica, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la medicina manual, el objetivo aquí es determinar los posibles puntos, que son el diagnóstico estructural, el riesgo-beneficio, las contraindicaciones del tratamiento y si el paciente es candidato a la farmacoterapia o a la cirugía o algún otro tratamiento médico clásico, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? A mí me llega un paciente, yo veo a mi paciente, lo atiendo, y ese paciente, yo lo primero que hago es pensar a nivel estructural, que es lo que habíamos puesto en la primera diapositiva. Pienso a nivel estructural. Yo digo, mira, a ver, me viene este paciente a mí, perfecto. Me dice que le duele la espalda, que le duele algo. ¿Yo qué es lo primero que tengo que hacer? Diagnóstico estructural. ¿Qué es lo que le duele? Si le duele el riñón, no tengo nada que hacer. ¿Se entiende, no? Por eso es que tengo que hacer eso primero. Si pienso que el paciente tiene bandera roja y que pueda tener una patología que no me compete, tampoco. Por lo tanto, diagnóstico estructural es lo primero. Después de eso, tengo que evaluar el riesgo-beneficio de mi tratamiento. O sea, si le voy a hacer una técnica que quizá corro el riesgo que el paciente le duela más o le pueda hacer daño, ¿lo hago o no lo hago? Tengo que tomar la decisión y obviamente siempre tiene que ser en pro del paciente, o sea, tiene que tener más beneficios que riesgos. Probablemente va a tener que conversarlo con el paciente. Hay que evaluar también, si es que le voy a hacer un tratamiento, cuáles son las contraindicaciones posibles que puede tener ese tratamiento y si el paciente realmente necesita o no necesita farmacoterapia. O sea, hay pacientes que llegan en tan malas condiciones que de repente con lo que vamos a trabajar desde el punto de vista manual o desde el punto de vista físico, ¿no es cierto?, no va a ser suficiente y quizás voy a necesitar el apoyo de medicamentos. O sea, que el paciente tome además pastillas para que pueda dormir mejor, o que el paciente de plano se vaya a un médico que lo evalúe si necesita cirugía, ¿ya? Si se cumplen esos criterios y yo decido, mira, ¿sabes qué? El paciente no tiene nada grave, el diagnóstico estructural es algo que yo puedo tratar, el beneficio que va a obtener de mi tratamiento va a ser mucho mayor que el riesgo, ¿no es cierto? Probablemente este paciente no necesita farmacoterapia de forma relevante y no estoy planteando la posibilidad de que el paciente sea un paciente quirúrgico o un paciente potencialmente médico. Voy a aplicar mis técnicas y voy a considerar primero técnicas de provocación para ver si existe algún problema con que la realice o no la realice, y en base a eso las voy a hacer y el paciente, supuestamente si yo lo hago es porque va a estar mejor. ¿Se entiende?
Entonces ahí nos vamos al nivel funcional, que tiene que ver con la medicina manual directamente y con las actividades de rehabilitación. Tengo que elegir entonces, ya pasé toda esa etapa, cuál es el tratamiento más adecuado y apropiado para el paciente. Y ahí tengo un montón de técnicas y yo tengo que decir qué técnica me sirve para este paciente. Este paciente es un paciente que viene con mucho dolor, quizás tengo que hacer unas técnicas de baja intensidad, suaves, quizás voy a tener que aplicar técnicas más miofaciales o más abocado a tejido blando, más que técnicas a nivel articular o a nivel estructural. Quizás le pueda recomendar al paciente que haga algún ejercicio o que mantenga una postura, ¿no es cierto? Le podría dar un plan de entrenamiento o le podría decir simplemente que se mantenga activo. ¿Sabes qué? No te quedes tanto en cama, quiero que camines 20 minutos al día. ¿Sí? O voy y directamente le enseño ejercicios específicos para su problema. O le digo que mantenga una postura. ¿Ya? Eso también, ¿no es cierto? Relacionado con terapias de reacondicionamiento. Y considerar también terapia física, por ejemplo, calor, electroanalgesia, podría ser algún otro tipo de estrategia de tratamiento dentro de ese concepto. Hielo, por ejemplo. ¿Sí? Va a depender de qué es lo que estoy buscando. Y a nivel psicosocial del trabajo y desde el punto de vista psiquiátrico, también a nivel de la percepción del dolor, tengo que considerar modificar o asistir el tratamiento con otras intervenciones. O sea, puede ser que de repente mi paciente necesite la cirugía y yo le diga, ¿sabes qué? Mira, opérate, ve con este doctor, ¿no es cierto? Vas a necesitar cirugía y después vuelves conmigo y yo hago la siguiente parte del tratamiento, la rehabilitación, etcétera. O quizá el tratamiento va a estar mejor con eso y apoyado con otra cosa o si no solo con eso, ¿ya? También tengo que decir si hago un tratamiento desde el punto de vista manual o no, si hago psicoterapia o no, trabajo con mi paciente desde el punto de vista psicoemocional o de plano lo derivo al psiquiatra o al psicólogo, que a veces puede ser también una estrategia, y considerar el uso de la farmacoterapia. Antidepresivos, por ejemplo, pacientes que puedan necesitar algún medicamento para poder dormir mejor. Entonces, si el paciente no duerme bien y está estresado, también quizá hay que bajarle los niveles de estrés. Hay algunas cosas que se podrían agregar acá, por ejemplo, como tratar de cambiar algunos estilos de vida del paciente o mejorar la nutrición del paciente. Que en general todo puede ayudar englobando el cuadro humano digamos, del problema que tiene. Porque no es que el paciente no es una faceta, el paciente es una persona, ¿no es cierto? Entonces tenemos que abordarlo de forma integral. Otras cosas que nos pueden guiar un poco en cómo tratar al paciente, por ejemplo, en dolores agudos podría ser una indicación aplicar frío, en dolores subagudos podríamos aplicar electroterapia, ultrasonido, calor, como medio físico. En inflamación aguda normalmente se aplica frío, en inflamación subaguda puede aplicarse algo de calor, electroterapia, ultrasonido también. Si hay incremento del tono muscular o problemas de tensión del paciente, también nos puede servir el calor, el masaje, la electroterapia, los trigger points, o puede ocuparse también crioterapia, que puede ser gas nitrógeno o algún otro tipo de gas enfriante. ¿Ya? Bien, eso es lo que corresponde a la clase de evaluación de columna.